Venezuela. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Permítame un titular antes de entrar de lleno con el panorama nacional, y es que durante la madrugada el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba, cito textualmente, tirada desde un avión. Hasta ahí la cita, esto cerca de la frontera con Ecuador. Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados. Hasta ahí la cita textual. Esto lo expresó el mandatario durante un consejo de ministros. Se conoce durante la madrugada. Ojo, no hay medios colombianos que se hayan hecho eco de esta información. Aún no hay una reacción oficial desde Ecuador. No hemos visto tampoco alguna reacción de organismos internacionales. Nos mantendremos muy atentos para cuando abordemos el panorama internacional tener la información más reciente. Ahora, sobre nuestro país y sobre servicios, transportistas aseguran que el llamado a paro fue acatado en algunos sectores de Caracas. Reiteran petición de pasaje en 120 bolívares. El ministro de Transporte, Aníbal Coronado, dijo que se trató de un intento de sabotaje y llamó a una mesa de diálogo. Hay un reporte de Ginette González. La Central Única de Autos Libres y por Puesto espera a 0,50 centavos de dólar como pasaje mínimo, pero al saber que esto no es posible en la actualidad, aspiran a 120 bolívares, que es equivalente aproximadamente a 0,30 centavos de dólar. José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, 1:00 p.m. En la actualidad, pues, es lo que se está solicitando. Hay rumores por ahí de que se ha manejado que son 100 bolívares que aprobaron según una gaceta que no la hemos visto, no la tenemos, no sabemos cuál es la gaceta, pero nos oponemos rotundamente a eso. Por otra parte, el ministro del Poder Popular para el Transporte, el vicealmirante Aníbal Coronado, aseguró que la intención de paralización de este lunes 16 de enero del transporte fue combatida exitosamente. 5:00 p.m. Entonces, bueno, diríamos a los compañeros que se quieren dedicar a boicotear, a sabotear el normal proceso, la cotidianidad de nuestro caraqueño, de nuestra caraqueña, a que vengan para acá, se sienten con nosotros en esta mesa y dialoguemos. Los transportistas indican que el aumento es impostergable por los altos costos del mantenimiento de las unidades. Indican que para una unidad de 32 puestos, el costo de mantenimiento mensual supera los $450. El gremio del volante informa que próximamente realizarán una asamblea para evaluar la situación. Por su parte, el gobierno habilitó en la ciudad de Caracas unidades de Metrobús para garantizar la movilidad. Coronado dijo que el paro fue un fracaso, que unas pocas líneas se sumaron, es una cita textual, invitó a los miembros del sector a establecer mesas de trabajo y por su parte, Delcy Rodríguez rechazó que se intentara, cito, impedir el derecho a la libre movilidad e invitó también a los transportistas a participar en el programa para la convivencia democrática y la paz creado para celebrar reuniones con distintos sectores. Y citan acá en esta nota de F: todos, sin excepción, van a ser escuchados, sus aspiraciones, sus problemas, pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se siguen activando sectores extremistas del país. Lo dijo en este lunes Delcy Rodríguez sin dar mayores detalles y así lo recoge precisamente F. Política. En confirmado, leemos que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este lunes a las autoridades venezolanas a intensificar y transparentar el proceso de liberaciones derivado de la ley de amnistía, al advertir que aún persiste opacidad y dudas sobre su aplicación. Durante la 33ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Turk destacó que, aunque las autoridades venezolanas han informado que más de 7.700 personas han sido liberadas sin condiciones, su oficina solo ha podido confirmar la excarcelación de 950 detenidos de forma arbitraria, muchos de ellos bajo restricciones severas. Repito, es del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así lo recoge confirmado. Pero Mundo VR nos tiene que Iván Gil criticó este lunes al alto comisionado de la ONU, Volker Turk. Lo acusó de tener un sesgo inmoral y de actuar como una caja de resonancia de falsedades después de que el funcionario, como hemos informado ya, señalara que no ha recibido de las autoridades venezolanas una lista oficial de los presos políticos liberados.
En ese sentido, confirmado nos tiene que la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones exigió este lunes 16 de marzo que se publique de manera inmediata la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en el país luego de la posición del alto comisionado de la ONU, Volker Turk. Y citan acá en confirmado también, exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones. Eso lo señaló la ONG a través de una publicación en su cuenta en X. Y en confirmado también leemos que la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este lunes que 22 adultos mayores permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela, una situación que, advirtió, agrava la vulnerabilidad de este grupo frente a las deficientes condiciones de reclusión. En el Nacional, leemos que ex detenidos por motivos políticos agrupados en la Red de Excarcelados por la Democracia, RED, así la llaman, denunciaron este lunes retrasos y presuntas exclusiones en la aplicación de la ley de amnistía. En rueda de prensa, en la sede de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, voceros alertaron que aún hay cientos de personas privadas de libertad y criticaron lo que consideran discrecionalidad en la ejecución de la norma. Ahora, sobre algunos casos en particular, por ejemplo, el diario nos tiene que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el lunes que un tribunal negó la amnistía al periodista Yanni González. La negativa ocurre luego de que esa misma instancia, el Tribunal 22º de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tomara una decisión similar el 14 de marzo en el caso de su esposa, la periodista Nakari Ramos Mena. Eso en el diario. En confirmado leemos que Andreina Baduel denunció la crítica situación de salud de su hermano, Josnars Adolfo Baduel, quien cumple 5 años y 10 meses bajo detención. Según la denuncia, el estado físico de Baduel presenta un deterioro alarmante que incluye hernias umbilicales e inguinales, así como rotura de ligamentos en rodillas y hombros, pese a que una junta médica determinó hace más de 4 años la urgencia de intervenciones quirúrgicas. Baduel sigue sin recibir la atención médica especializada. Son las 6:23. Y sobre los cargos a fiscal general y a defensor del pueblo, Mundo UR nos tiene que el Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano dio a conocer las listas de aspirantes a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo. A partir del día de ayer, lunes, comenzó ya la fase de objeciones públicas. Listas, por cierto, que mencionamos en la conversación que ayer tuvimos con 3 colegas periodistas de la Fuente Política. Pero ahora escuchemos este reporte de Derlis Merchán Pérez. 73 personas están en la lista de aspirantes para el cargo de fiscal general y 61 figuran para la Defensoría del Pueblo. El presidente del Comité de Postulaciones, diputado Giuseppe Alessandrello, informó que la instancia continúa en fase de entrevistas. Lunes, 3 de la tarde. Invitamos a cualquier ciudadano que tenga alguna objeción con relación al no cumplimiento de los requisitos que señala la ley para ocupar tanto el cargo de fiscal general como defensor del pueblo, que consigne por escrito cualquier objeción. Al finalizar las entrevistas, será elaborada una lista de ciudadanos elegibles que se entregará a la plenaria. Se están solicitando información de interés a diversos organismos e instituciones del Estado como el CENIA, la Fiscalía, la Contraloría, organismos de seguridad del Estado. Entonces, una vez que nosotros cotejemos toda esta información, vamos a elaborar esa lista final de elegibles. En la lista preliminar a dirigir la Fiscalía destacan Larry DeVoe, actual fiscal encargado, y Magali Vázquez, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, mientras que para la Defensoría del Pueblo destacan el actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y Carlos Calatrava, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. El Nacional nos tiene que la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, expresó este lunes su preocupación por el procedimiento que se estaría siguiendo para la selección del nuevo fiscal general de la República, pero también del defensor del pueblo. A su juicio, la difusión pública de listas de aspirantes podría estar ocurriendo al margen del mecanismo previsto en la Constitución. A través de una publicación en X, la dirigente señaló que varias de las listas que circulan no provendrían del órgano encargado de evaluar las postulaciones dentro del poder ciudadano. Economía. En Banca y Negocios leemos que Rubén Pérez, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, se refirió al reciente acuerdo de exportación de gas venezolano hacia Colombia entre Petróleos de Venezuela y la energética estatal del vecino país, Ecopetrol, indicando que los precios de este hidrocarburo nacional podrían alcanzar los $6 por millón de BTU, que es British Thermal Unit, la unidad de cálculo del gas.
Pérez resaltó que este precio representaría un ahorro importante para Colombia y que con esto estamos siendo bastante competitivos con respecto a las opciones de suministro que está estudiando Colombia y que tiene actualmente. Es una cita textual. En Reuters leemos que Trafigura trabaja con la minera de oro estatal venezolana Minerven para desarrollar un programa de abastecimiento responsable como parte de su acuerdo de prepago de oro DOR, una alineación semipura, según dijo el comerciante suizo de materias primas a Reuters. A principios de marzo, Estados Unidos tomó medidas para permitir las compras de oro producido por Minerven, sus subsidiarias y el gobierno de Venezuela, afectados por sanciones y con problemas de liquidez. La licencia permite entregas a Estados Unidos para su refinación, repito un texto de Reuters. Sobre el tema salario, Banca y Negocios nos tiene que Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, destacó que el Estado venezolano debe hacer un esfuerzo mayor en ejecutar ajustes progresivos en el salario. El dirigente sindical se refirió al reciente incremento en el monto del bono de guerra económica para trabajadores del sector público, que pasó de $120 en febrero a $150 en marzo. Destacó que no cubre las necesidades de la ciudadanía, por lo que instó a los sectores gremiales y organizaciones laborales a establecer reuniones para construir una propuesta que mejore las condiciones de los trabajadores. En Banca y Negocios leemos que la industria aseguradora venezolana ha completado el primer bimestre del ejercicio 2026 mostrando una notable capacidad de adaptación y de resiliencia. Según datos definitivos del boletín estadístico más reciente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el mercado no solo ha incrementado su volumen de captación en moneda nacional, sino que mantiene una gestión técnica orientada a la sostenibilidad en un contexto de ajuste cambiario. También en Banca y Negocios leemos que la cartera de créditos bruta de la banca venezolana cerró febrero en $1.324.609,03 millones de bolívares, con un crecimiento de 16,8% en comparación con enero y una expansión de 792,7% frente a los préstamos totales del mismo mes del año 2025. En lo que va de este 2026, la cartera crediticia acumuló un incremento de 39,17%. Y en Bitácora Económica hay dos notas. Venezuela se mantiene en el top 3 de los países de consumo per cápita de pasta a nivel global. Eso no tiene nada que ver con los memes ni con el partido de ayer, Venezuela se mantiene en el top 3 de los países de consumo per cápita de pasta, solo superada por Italia y ahora Túnez. Esto lo aseguró Luis del Llano, gerente de asuntos corporativos de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias. Detalló que el consumo nacional ronda las 30.000 toneladas al mes entre importados y nacionales. Y también en Bitácora leemos que el sector de la propiedad horizontal en Venezuela inició una fase de articulación con el Ejecutivo Nacional para resolver nudos críticos en materia de registros, fiscal, judicial. Tiberia Altuve, coordinadora de micondominio.com, explicó que estas acciones, enmarcadas en el Programa para la Paz y la Convivencia Ciudadana, buscan regularizar la situación legal de aproximadamente 120.000 condominios y 15.000 asociaciones de propietarios en todo el país. Uno de los logros inmediatos es la incorporación del trámite de sellado de libros en el portal digital del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el SAREN. Esta actualización técnica sistematiza un proceso que anteriormente carecía de un canal electrónico claro, impidiendo la formalización de las decisiones vecinales. Y en Petroguía, encontramos que los dirigentes de las organizaciones del sector empresarial venezolano resaltan las consultas que el titular del Ministerio de Energía Eléctrica inició desde finales de 2025 para determinar la forma como se puede incorporar la participación privada para solventar las fallas que afronta el sector. Estuvimos un año esperando y fue solo en diciembre del año pasado cuando se produjo la primera llamada para sentarse a revisar este documento, y a partir de este momento no se han interrumpido las reuniones entre los representantes del Ministerio de Energía Eléctrica y todos los actores que tienen que ver con ese proyecto. Esto lo dijo Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fede Cámara. Son las 6:30 de la mañana. Algunos mensajes publicitarios, por ejemplo, para hablar ahora de Grupo Leti. Sí, vamos a comenzar con Grupo Leti. El crecimiento de tus hijos es una etapa maravillosa. Una buena alimentación es determinante, claro. Por eso cuentas con Alixon de Grupo Leti, un excelente complemento alimenticio en base de hígado de bacalao con vitaminas A y D, con un agradable sabor, por lo que es ideal para los niños. Alixon es de Grupo Leti, y porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos también de KFC. ¿Sabes qué día es hoy, no? Es martes loco de KFC, y no te puedes perder todo lo que tienen para ti. Son combos para 3 y para 5 personas que combinan piezas de pollo, hamburguesas, popcorn, papas y bebida a un precio increíble. ¿Qué estás esperando? Ve a cualquiera de las tiendas KFC, o si prefieres, ordena por delivery, pero únete al día más loco de la semana. KFC,
auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Fotón. En Fotón te ofrecen más que un vehículo, es un respaldo integral. Brindan capacitación y formación continua a sus técnicos, asesores de servicio y de ventas mediante el Centro de Entrenamiento Automotriz Fotón, un espacio de entrenamiento garantizando el mejor servicio postventa con el aval mundial de la casa matriz. Todos los modelos desde pick-ups y camiones ligeros hasta camiones de carga pesada y vans incluyen una garantía que protege tu inversión. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes como @fotonvzla o visita su web fotonvzla.com. Police con Can't Stand Losing You. No puedo soportar perderte. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son ahora las 6:37 minutos de la mañana. Permítanme cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de Zoom. Tu negocio siempre merece lo mejor. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y busca aquello que saque lo mejor de ti. En el caso de la cocina es con el aceite Por Tu Mesa que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito lo vas a reconocer por su botella de silueta elegante con tapa verde. Destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Por Tu Mesa es calidad en tu mesa. @PorTuMesaVE. Lecturas informativas. Con Román Losinski. En materia de salud, Mundo R nos tiene que en Monagas autoridades de salud intensifican las jornadas médicas para prevenir enfermedades de transmisión sexual como VIH, VPH, sífilis, entre otras. Tenemos un reporte de Johnny Moisés Ulloa. Indicaron que las jornadas preventivas se realizan con el objetivo de frenar posibles focos de contagios en los 13 municipios de la región. Alexis Guzmán, coordinador del programa de infecciones de transmisión sexual VIH y hepatitis en Monagas, lunes 12 del mediodía. Hemos atendido hasta los privados de libertad, centro, atención al indígena, atención al escolar. Nosotros hacemos pruebas diagnósticas, las cuales son totalmente gratis a la comunidad de la población del estado. Además, ratificó que Monagas cuenta con suficiente tratamiento para el virus de inmunodeficiencia humana. Y a nivel nacional todos los programas estamos trabajando. Yo lo digo con toda responsabilidad con respecto acá a mi estado, siempre de orientar a la población sobre el uso de lo que es los métodos de protección como método de uso universal, el preservativo. El médico infectólogo Alexis Guzmán además recalcó que el año pasado lograron disminuir un 20% los casos de infecciones de transmisión sexual y que para este 2026 esperan superar la cifra. Y el diario nos tiene que un grupo de 24 organizaciones, la mayoría de ellas vinculadas al sector salud, urgieron este lunes a las autoridades de Venezuela a tomar medidas ante el inicio de una pandemia de fiebre amarilla en el país, luego de señalar que los primeros casos se registraron en junio de 2025 y que las autoridades se demoran 8 meses en informarlo. Educación. Pues tenemos el Mundo UR que la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana se unirán para llevar a cabo el Congreso Internacional de Sostenibilidad. Según la vicerrectora académica de la UCB, María Fátima Garcés, la intención es crear una alianza para la acción climática y la sostenibilidad. Escuchemos el reporte de Mardo Leiprin. El Congreso se origina luego de un convenio firmado con la Embajada de Francia con la intención de construir una ruta académica en conjunto para la sostenibilidad. María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la UCB, 11:30 de la mañana. Hemos recibido hasta ahora más de 400 trabajos libres en distintas áreas, como lo estábamos hablando, la tecnología, la gobernanza, el cambio climático, el cuidado de los parques, el cuidado de la naturaleza, la parte de las finanzas ecológicas y sustentables. En fin, hay varias áreas. Este congreso marca un hito en lo que es la historia del país en temas de sostenibilidad, donde están participando conferencistas de varios países. Tenemos de España, de Colombia, de Francia. El cierre de este Congreso Internacional incluirá la primera carrera verde de la UCB, actividad que contará con al menos unas 500 personas. Y tenemos uno más. El 1 de abril, eso es un miércoles, el 1 de abril se van a celebrar 12 misas en honor al Nazareno de San Pablo. El anuncio lo hizo el rector de la Basílica Santa Teresa, padre Armelín de Sousa, y el reporte lo tiene Fabián Ortega. A propósito de la bajada del Nazareno de San Pablo este domingo 15 de marzo, el rector de la Basílica Santa Teresa adelantó que el miércoles santo el templo abrirá sus puertas desde medianoche para recibir a la feligresía que, como es costumbre, se acercará a venerar a la sagrada imagen del también llamado Limonero del Señor. Ya a la medianoche tendremos la primera misa y habrá consecutivamente cada hora y media, tendremos 12 misas en total. La última misa en los últimos años la hemos venido celebrando en la Plaza Diego Ibarra, permitiendo que la mayor cantidad de fieles
fieles puedan participar. Allí el nazareno se trasladará desde la basílica a la plaza y desde ahí, después de la misa que será presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Raúl Bior Castillo, tendremos la conocida procesión por aquí, por el centro histórico de la ciudad, con la imagen del nazareno. De momento, el nazareno de San Pablo permanecerá 2 semanas fuera de su camerín para el encuentro cercano con sus fieles. Las ofrendas florales para su ornamento las recibirán el domingo 29 y lunes 30 de marzo a fin de preservar las mismas. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Venezuela apeló una vez más a la épica en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al remar de atrás frente a Italia en la semifinal del torneo para imponerse 4-2 y clasificar a la primera final de la historia en el certamen. Ese es el titular de Mundo UR. Lo que muchas veces pareció tan esquivo hoy es una realidad. Venezuela es finalista del Clásico Mundial de Béisbol. Omar López y sus pupilos lograron lo que fue imposible para las grandes generaciones del pasado y ahora solo un rival los separa del tan ansiado título. Nada más y nada menos que Estados Unidos. La final se va a jugar hoy martes, en el Lone Depot Park de Miami a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Algunos dicen que Venezuela juega de local, incluso en Miami, en los Estados Unidos. A ver, lo que ha pasado con el Clásico Mundial de Béisbol es que incluso quienes no somos amantes, que no lo seguimos a diario, quiero decir, el béisbol, pues comenzamos a hablar y a seguir y a ver lo que ocurría en el Clásico Mundial de Béisbol. Vaya trasnochos, en estos últimos días. Esa victoria ante Japón, épica, emocionante, ya hablaba de algo distinto en esta selección. Parecía una energía especial, única. Anoche se enfrentaron a Italia, otro grande que venía además con un récord maravilloso. Y Venezuela ganó. Venezuela terminó ganando ese partido 4-2, dándole vuelta a un partido que perdía primero 2-0, después se quedó 2-1. Estados Unidos ya estaba esperando en la final, luego de vencer a República Dominicana, y ahora la final es hoy. Hoy martes 17 a las 8 de la noche, hora de Venezuela y Estados Unidos, porque es la misma hora de Miami. 8 de la noche será ese partido de la final y tenemos nosotros en línea a Ricardo Gibbon, es comentarista deportivo de Unión Radio. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gran gusto, Román, gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación y más bien discúlpame que esta vez no pueda acompañarte en el estudio. No, qué maravilla, estás allá, ¿no? Así es. Qué sabroso. ¿Cómo se vivió en el estadio? Porque mira, a través de la televisión, qué emoción, pero allí, ¿cómo se vivió? Mira, todos estos últimos días, de hecho, todos los juegos de Venezuela aquí en el estadio se han disfrutado y se han vivido como si estuviéramos en Venezuela. La gran presencia de aficionados es impresionante. Uh-huh. Ayer, cuando de hecho termina cayendo el último out, tuve que bajar por las escaleras porque la fila para entrar en el ascensor de prensa en el 6º piso del estadio y bajar al piso 1 donde está la sala de prensa era impresionante. Y mientras bajaba la escalera, todo lo que se veía era un mar de gente, un mar de venezolanos, con además distintos uniformes, podemos decirlos así. Unos con la camisa de Venezuela del primer Clásico Mundial, otros con sus equipos del béisbol venezolano, otros con simplemente franelas que decían Venezuela, pero todo el mundo gritando Venezuela y por supuesto después, desde comimos pizza hasta hasta el ¿y dónde están? Y claro, ya ustedes se podrán imaginar lo que viene, pero miren, la felicidad tan absoluta que se ha vivido en el estadio en estos últimos días ha sido realmente una experiencia increíble. La victoria contra Japón fue sorprendente, no por el hecho de ganarle a Japón, sino por las formas en las que se le vence al rival, en el hecho de ver a un equipo japonés totalmente disminuido. La rueda de prensa del manager Ibata de Japón, viéndolo en una postura frente a toda la prensa que estaba ahí en la sala, con los hombros hacia abajo, de respuestas muy cortas, como en señal de estar avergonzado de no cumplir con el objetivo. Bueno, al punto que terminó renunciando después como manager al día siguiente o a los 2 días después de la derrota con Venezuela.
se está haciendo historia. El primer objetivo era clasificar a los Juegos Olímpicos y el segundo es ganar este Clásico Mundial. Así lo ha denotado Omar López. Y de verdad que esto es algo histórico, lo que estamos viendo en el Clásico Mundial de Béisbol. Y es bastante difícil de poder describir. Primera vez en la final Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol. Yo quiero que nos hables del rol de Omar López como manager, pero te pediría también los jugadores destacados de ayer, además en un séptimo inning que hay que colocar allí con resaltador y en negritas, ¿no? Sí, de hecho, Omar López tiene un rol importantísimo y lo hablaba ayer en la rueda de prensa. De hecho, la rueda de prensa de ayer es para verla una y otra vez, por cómo Omar López expuso su mente, alma y corazón ante todo el mundo que estaba ahí presente y por supuesto al feed del Clásico Mundial de Béisbol. Él decía que él no quería volver a ser manager. De hecho que la misma esposa le había sugerido que no lo hiciera, pero él después dice, a mí no me gusta que me reten. Y él aceptó el reto de volver a ser manager del Clásico Mundial de Béisbol, de ser el responsable de todo lo que sucediera dentro y fuera del terreno. Él decía, por ejemplo, cuando estuvimos en el Clásico pasado, no fue Silvino Bracho, fui yo. Cuando estábamos armando este roster, le dije a los muchachos, voy a ser yo. Y no por un punto de ego, sino más bien de decir, jueguen ustedes, que yo me encargo de todo lo que pase. Y miren, decía en que para el juego de ayer, algo le dijo, tienes que traer a este pitcher. Y Johan Santana le decía, bueno, pero Ricardo Sánchez está lanzando bien. Me dice, sí, pero ya es suficiente. Y así fue moviendo las piezas del bullpen tan estratégicamente que, de hecho, cuando ya Venezuela termina yéndose arriba en ese séptimo inning, él dijo que se le armó el desbarajuste que ya de por sí ya le había dado el juego previo, porque incluso tenía pensado traer a Andrés Machado y a Daniel Palencia antes en el juego. El resultado termina siendo una victoria de 4-2, un séptimo inning muy productivo para Venezuela en las formas en las que, por ejemplo, Ronald Acuña llega desde primera hasta la tercera, luego llega el batazo clave de, bueno, miren lo que hizo Michael García, lo que hizo Luis Arraez, el cuadrangular de Eugenio Suárez, del que tanto se estaba esperando para este Clásico Mundial, y lo que dice, miren, estaba pendiente de mi familia, estaba pendiente de mi esposa, de mis hijas, que están todas aquí, y fíjense, lo que ha sido la unión familiar de este equipo, los dos hermanos, o sea, Acuña y Michael García, los dos hermanos Contreras, se transformó este equipo de Venezuela en una familia donde desde el día 1 están dando los resultados para el país. Estamos conversando con Ricardo Gibbon, comentarista deportivo de Unión Radio. Ricardo, creo que hay que mencionar a Francisco Cervelli, valenciano, hay que decir catcher de los Yankees de Nueva York, de los Piratas, de Bravos, eso en Grandes Ligas, pero en Venezuela de Cardenales de Lara, de los Navegantes del Magallanes, ahora manager de Italia. Y él ya lo había dicho antes del encuentro, dijo, soy italiano, no hay de otra, este es mi trabajo y esta es la camisa que llevo ahora. Escucharé con orgullo mi himno nacional, refiriéndose a Venezuela, pero voy a Italia. Y me encantó, no él, los gestos luego del final. Es decir, el aplauso, el abrazo a Omar López, pedir al equipo que aplaudiera y que reconociera la victoria de Venezuela. Lo mismo ocurrió luego en la rueda de prensa. Yo creo que es de destacarlo, lo de Cervelli. Cervelli demostró ser un manager de alto nivel y no me sorprendería que en cuestión de días, si no es horas, reciba por lo menos alguna llamada, alguna evaluación para ser manager en Grandes Ligas. Sin embargo, el proceso de Cervelli con la selección italiana, en mi opinión, no está terminado. De hecho, Omar López destacó el gran trabajo que hizo Cervelli con este roster de Italia, y lo decía ayer Omar López en su rueda de prensa. Cuando yo vi el roster, cuando yo vi estos nombres, yo dije, wow, cuidado, hay que tener mucho cuidado con Italia, porque Cervelli tiene 2 años buscando quiénes son los jugadores que tienen ascendencia italiana para que puedan estar en este Clásico Mundial de Béisbol. Y eso se debe a Cervelli. Cervelli estuvo como hormiguita, trabajando con la Federación Italiana,
dándole a sus peloteros la confianza, y decía ayer también, hay que venderles la idea de que sí se puede. Y una de las cosas más importantes que hizo Cervelli ayer en la rueda de prensa es que para el próximo Clásico Mundial de Béisbol ya ellos no son la Cenicienta, ya no son la Cinderela, sino que van a empezar a tomarlos mucho más en serio. Y quería, dentro de su proyecto y dentro de su proceso como manager de la selección italiana, que para el próximo Clásico Mundial y para los que vengan más adelante, absolutamente todos los peloteros sean italianos y que hablen además el idioma. Sí. No es un punto de, bueno, es que son nacionalizados, no, es que son todos italianos. Vinny Pasquantino, el capitán de la selección, ayer habló de que para él ha sido un gran honor ser dirigido por Francisco Cervelli, y Vinny Pasquantino espera volver a ser dirigido por el venezolano italiano también Francisco Cervelli. Habló del Vinny Pasquantino, de lo que para él significa ser capitán de este equipo italiano y cómo ha aprendido del gran capitán que él tiene en Grandes Ligas, que es Salvador Pérez. Pero hoy Francisco Cervelli, o corrijo, ayer, sí, incluso en la rueda de prensa, fue de verdad un señor, sí, fue sí, un caballero ante la prensa. Así es. Bueno, sigue disfrutando y ojalá que sigamos con la sonrisa esbozada en nuestros rostros mañana. Hoy la gran final ante Estados Unidos, ¿no? Así es, juego que está de hecho pautado, lo demoraron 20 minutos más. Okay. De hecho era a las 8, va a ser 8:20 de la noche, voz de Play Ball. Yo estaré en el estadio ya a partir de las 2 de la tarde, que es cuando dejan a la prensa entrar al estadio. Y sin duda alguna tendremos un juego realmente espectacular, porque el estadio ha sido un estadio totalmente latino. De hecho, le preguntaba a los jugadores de los Estados Unidos, Aaron Judge, Bobby Witt Jr. y Bryce Harper, en la rueda de prensa hace 2 días, sobre lo que para ellos se sentiría jugar de visitante en un estadio dentro de su país, por la gran presencia dominicana o la gran presencia venezolana. Bueno, el estadio, el himno de los Estados Unidos se ha hecho sentir bastante, y por supuesto para esta noche tendremos, yo creo que una relación 60-40 o 65-35 entre latinos y estadounidenses que van a estar presentes en el estadio. Así es. Un abrazo, Ricardo. Gracias por este tiempo esta mañana. Ricardo Gibbon es comentarista deportivo de Unión Radio. Ojo, que Donald Trump no perdió la oportunidad de colocar un mensaje en redes sociales sobre lo ocurrido ayer, y lo voy a citar. Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien. Esto lo ha destacado, según esta nota de prensa, el inquilino de la Casa Blanca. Dice, últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. ¿A qué se debe esa magia?, se pregunta. Y luego, bueno, lo que para nosotros claramente, si no en exceso, estatalidad número 51, refiriéndose a Venezuela como el estado 51 de la nación. Hasta lo anterior estaba muy bien la felicitación para Venezuela. Hasta allí, no más. 6:54 minutos de la mañana. Mire, si usted es fanático de los deportes en general, no solamente tenemos esa final, ya lo acaba de aclarar Ricardo Gibbon, que será a las 8:20, no a las 8 de la noche, 8:20. Pero es que antes tenemos jornada de Champions el día de hoy, partidos de vuelta. Mira, a la 1:45 estarán jugando el Sporting Lisboa y el Bodo Glimt, y a las 4 de la tarde, 3 encuentros: Chelsea, PSG, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Leverkusen. 3 partidazos los de las 4 de la tarde hoy. O sea, que si usted va a ver el primer encuentro, va a estar de 4 más o menos a 6 de la tarde, y luego tendrá 2 horas y 20 minutos para instalarse y ver la final del béisbol, del Clásico Mundial de Béisbol en los Estados Unidos. A propósito del fútbol, Kylian Mbappé y Jude Bellingham han entrado en la convocatoria de Real Madrid para el partido de vuelta hoy de los octavos de final en el Etihad Stadium ante el Manchester City. Guardiola, el técnico del City, aseguró que necesitan el partido perfecto para poder eliminar este martes al Real Madrid luego del 3-0 que arrastran de la ida. Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar. No somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar. Cita textual. Por otra parte, Joan Laporta afirma que la puerta siempre estará abierta para el regreso de Lionel Messi al Barcelona tras ser reelegido como presidente del club hasta 2031. También en Mundo VR leemos que las pruebas médicas realizadas este lunes al venezolano de la Real Sociedad, Yangel Herrera, confirmaron que sufrió una lesión muscular, según informó el club de Donostiarra. Y en Mundo VR también leemos que Carlo Ancelotti afirmó este lunes que tanto él como la Confederación Brasileña de Fútbol están interesados en renovar su contrato como técnico de la selección por otros 4 años, y que tan solo falta oficializar ese compromiso. Son las 6:56, vamos con el panorama internacional.
Planeta de Naciones. Internacionales. Por cierto, no lo comenté en la conversación con Ricardo Gibbon. Veíamos en la transmisión a José Altuve como un fanático más en el Lone Depot Park en el partido del día de ayer. Recordemos todos que aunque él había manifestado su deseo de jugar con Venezuela el Clásico Mundial de Béisbol, su equipo, los Astros de Houston, le había pedido, darle prioridad a su recuperación, a su salud, luego de un par de lesiones, una de ellas, por cierto, en el Clásico Mundial hace algunos años. Son las 6:57 minutos de la mañana. Mencionamos al inicio de nuestro programa el día de hoy esa información que se desprendió de un mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro, que denunciaba este lunes que su país estaba siendo bombardeado. Y la cita textual es esta: ha aparecido una bomba tirada desde un avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y que no son los grupos armados. Eso fue lo que escribió, decía yo al inicio del programa, y eso no ha cambiado, que no hay mayor cobertura de los medios colombianos, que no hay mayor reacción al momento desde Ecuador y que no hay tampoco mayor reacción de organismos internacionales. Pero sí hay algunas noticias que tienen que ver con esos dos países. Por ejemplo, comencemos con esta de Mundo UR. Colombia y Ecuador se reunirán nuevamente para alcanzar una solución a la guerra arancelaria en este caso, y tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. La ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, aseguró que el gobierno busca resolver por la vía diplomática la crisis comercial con Ecuador. Lunes, 3 de la tarde. Hemos estado también en comunicación con el secretario general de la CAN, con las autoridades ecuatorianas, y es posible que la próxima semana exista un encuentro nuevamente entre los dos países. Según la ministra de Comercio, el conflicto ha tenido efectos inmediatos en las zonas fronterizas porque las poblaciones que viven del intercambio comercial entre ambos países están asumiendo las consecuencias del desacuerdo entre los gobiernos. Lunes, 3 de la tarde. Y esperamos que ese gesto de voluntad se termine en la eliminación de estas medidas arancelarias que van por supuesto en contra del Tratado de Cartagena y que de alguna manera rompen las reglas del juego. Desde hace 6 días, trabajadores de la zona fronteriza mantienen bloqueado el paso por el puente de Rumichaca que comunica Colombia con Ecuador en rechazo a las decisiones arancelarias tomadas por ambos países. También en Mundo UR leemos que allanamientos y decenas de detenidos dejó la primera jornada de toque de queda nocturno en 4 provincias de Ecuador como parte de esa estrategia del gobierno contra el crimen organizado. Tenemos desde Quito el reporte de Estefanía Chaparro. Las autoridades informaron que durante los operativos de seguridad se realizaron intervenciones en distintos sectores y se capturó a varias personas, entre ellas individuos que portaban armas de fuego, drogas y otros que incumplieron la restricción de movilidad. Según el ministro del Interior, John Reinberg, al menos 26 personas fueron aprehendidas durante las primeras horas del toque de queda, en operativos ejecutados por policías y militares. Sin embargo, reportes posteriores indican que los controles de seguridad dejaron al menos 253 detenidos en el primer día de la medida, tras operativos y registros en las 4 provincias donde se aplica la restricción. Las autoridades también informaron que durante los controles fueron registradas más de 560 personas y más de 200 vehículos, además de la restricción de automóviles y motocicletas y el retiro de armas blancas. El toque de queda rige entre las 23 y las 5 en las provincias de Guaya, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas y se mantendrá hasta el 30 de marzo como parte de la nueva ofensiva del gobierno de Daniel Noboa contra las organizaciones criminales. Las autoridades advierten que durante el horario de restricción solo pueden circular personal de seguridad y servicios esenciales, mientras continúan los operativos para reducir la actividad de grupos delictivos en las zonas más afectadas por la violencia. En el mundo de España leemos que el presidente de Chile, José Antonio Cast, presentó este lunes el llamado Plan Escudo Fronterizo. Es una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta 5 metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la migración irregular en la frontera con Perú y con Bolivia. Norteamérica. Tenemos en CNN que Gregory Bovino, el rostro de las polémicas operaciones migratorias masivas impulsadas por el presidente Trump, en las que murieron 2 ciudadanos de Estados Unidos, anunció su retiro tras aplicar en grandes urbes tácticas tradicionalmente usadas en la frontera con México, según informaron medios estadounidenses. En F, leemos que el Papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad que concede el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, en Pensilvania, en una ceremonia pública el próximo 3 de julio, víspera del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el 6º en apenas año y medio, según informó el ministro de Energía y Minas. Por otra parte, tenemos que la relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra podría llegar a 17.000, ya que hay otras 10.000 posibles aún no identificadas. 7
1 de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Luego de ella tendremos una conversación con la ingeniero Celia Herrera. Vamos a hablar de vialidad en nuestro país. Tenemos luego una conversación con la doctora Tamara Herrera, pero con César Caraballo, también de la Universidad Católica, a propósito del Foro de Desarrollo Económico, Protección del Trabajo en la universidad, y un muy especial primer sueldo con el empresario Guillermo Fernández. Antes de todo ello, Limal y la historia sin fin. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.